Exactamente, estamos con una persona que capaz que alguno memorioso lo reconoce. Ramón Legnini fue 3 veces diputado, ¿o estoy equivocado? Sí, sí, además de memorioso que tenga la edad suficiente. Además con edad, diputado, un tipo muy ilustrado, una persona oriunda de Santa Lucía. ¿Cómo fue que me dijiste, naciste acá y qué? Que vivo acá, soy vecino de Santa Lucía y voy a morir acá. No, esperemos que dure muchos años más acá. Sí, pero tengo 80 y pico y eso es peligroso. Lo que nos contaba Ramón, mirando un poco, y nos decía una frase que la verdad me parece que grafica mucho eso. Uno puede ver el río ahora, pero si no se acuerda de la historia del río o no recuerda lo que pasaba antes, no entiende uno de los principales problemas que hay acá, ¿verdad? Claro, el tema es que muchas veces vienen y encuentran esto hermoso, como es realmente, porque hay monte, porque hay río, porque hay una serie de bellezas naturales que se conservan todavía. Pero el nativo de acá, que vio hace 80, 50, 60 años esto, y lo vio evolucionar o involucionar, desde luego que tiene muchas veces esa saudade de otros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo era antes? No es que tiempos pasados siempre sean mejores, pero es que para el río y para los ecosistemas que a veces los castigamos demasiado, el tiempo pasado eran más vitales. Desde la descripción que hace Hernandarias en 1597 en Carta al Rey, en donde le describe un río caudaloso, navegable hasta varias leguas de la desembocadura con las embarcaciones de la época, hasta ahora, pasando por la época en que acá era habitual, por ejemplo, en 1921, una lancha a motor con capacidad para 12 personas iba desde Santa Lucía a 25 de agosto 3 veces por semana. Hoy es impensado que una lancha haga eso. Impensable, ni siquiera los botes que cruzaban acá y que paseaban a las familias, a las personas, los que venían. Ahora hay que navegarlo en canoa, porque ha perdido muchísimo, ha recibido muchos impactos, sobre todo en la forestación natural. En el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, desde luego que, por ejemplo, cuando fundan Santa Lucía, en 1782, los vecinos tenían autorización para talar los montes del Rey. Ahí empieza entonces la acción de la población que ha ido creciendo. Tenemos un río de apenas 230 kilómetros de largo que recibe toda el agua de una cuenca de más de 14.000 kilómetros cuadrados, pero que además recibe todos los desperdicios, toda la basura, todo lo que originan como contaminantes y como elementos que alteran el ambiente de más de 200.000 personas que viven en esa cuenca. De manera que no es de extrañar, pero hubo un impacto sumamente importante durante la guerra del 39 al 45, ¿no? Al 44. Fue que, como ya recién vimos en fotos, la Reina del Plata era una embarcación con capacidad para cargar hasta 48 toneladas de peso y era la que traía el carbón de coque que mandaban los ingleses para el funcionamiento de la planta primitiva de Aguas Corrientes, inaugurada en 1871. Cuando estalla la guerra, no pudieron más enviar ese carbón. Claro, Inglaterra corta todo. Y entonces hubo que recurrir a los montes. Y la planta consumía 70 toneladas por día de leña. De manera que lo que vemos en otras de las fotos es precisamente esos cargueros, esas embarcaciones con montañas de leña arriba cortada, y eso, y yo recuerdo acá cuando se taló todo eso, nosotros éramos muchachos chicos, teníamos campamentos que hacíamos en medio del monte natural, todo eso desapareció. En esa precisamente, durante esa deforestación. Recién entendimos lo que había pasado años después. Claro, cuando los resultados de esa forestación se dejaron ver. Otras fotos de las que estuvimos mirando, ahí enfrente, en mitad del río, cuando vinieron equipos de Montevideo a hacer jornadas de natación con nadadores de Santa Lucía, había ahí una balsa con un trampolín y el agua el río ahí tenía 6 metros de profundidad. Vos corregime, es acá mismo en donde estamos, ¿verdad? A esta altura, acá a la derecha. El Puente Viejo. Claro. El Puente Viejo pasaba acá, al costado era ligeramente más bajo. Pero lo que digo es pensar hoy un trampolín para hacer un campeonato hoy acá es nada que ver, claro. En la década del 40 hubo que sacarlo porque ya era imposible esas zambullidas. Yo me acuerdo que hablé con alguno de los muchachos de entonces que
que hacía esa zambullida y me decían que la prueba de que se llegaba al fondo del río era traer el barro en la mano, porque otra cosa interesante es que el fondo del río era de tosca cuando nosotros éramos chicos, de manera que ahora lo que se aprecia como arena en realidad es la carga de sedimentos que tiene, porque la erosión aumentó muchísimo al eliminar el monte natural que cumple esa función de limitar la erosión. Le quiero hacer una pregunta para cerrar la notita. Hoy usted, mirando acá, años después, ve el río, ¿qué siente? ¿Qué le pasa por la cabeza? No. Lo que pasa es que uno lo que compara con las construcciones son las cosas que habían antes. Eso es inevitable. Pero lo sigue queriendo, ¿o no? ¿Es el mismo cariño de siempre? Creo que sí. No, cargado de saudade y que a veces no lo atrae tanto porque uno ve, hay algunas partes arriba que está totalmente alterado el curso, ¿verdad? Ramón, muchísimas gracias por nos acompañado un ratito por acá en la vuelta. Chicas, el crack de Ramón, que estuvo un ratito con nosotros acá. Nos vemos en un ratito cuando ustedes manden. Nosotros seguimos paseando por las orillas del Santa Lucía. Muchas gracias. Estamos en el puente del río, básicamente con Santiago Dárdano, que forma parte de la asamblea del río Santa Lucía. Estábamos escuchando atentamente a Daniel Panario, también acá, los dos parados. Y bueno, primero quiero preguntarte, muchas gracias por estar acá con nosotros, a ver para qué se crea la asamblea, qué función cumple y bueno, básicamente cómo ven el río hoy, ¿no? Bien, la asamblea es un saludo a Panario, primero que todo. ¿Cómo anda, jefe? Y mira, es un grupo de vecinos que nos juntamos, dada la situación del 2013 de coliformes acá en el río, en la zona de baño, y bueno, nos preocupó mucho y empezamos a indagar y habían más que coliformes, hay cosas bastante más nefastas para el medio ambiente que los coliformes, pero sí empezamos por esa inquietud que hizo mucho bullicio en los medios. Y bueno, nos juntamos, hicimos una movida entre los participantes de la asamblea, juntamos rubros para poder hacer muestras de agua en laboratorios particulares y bueno, logramos monitorear, la primera acción, logramos monitorear las aguas que emergían de una empresa de acá de Santa Lucía que vertía productos químicos y sobrantes de la higiene de la empresa directamente en una cañada que queda a 500 metros del río. Grasa entre ellos directamente, ¿verdad? Grasa y otros productos detergentes, bueno, habían valores de fósforo también elevados, bueno, multitud de químicos que, bueno, lo logramos detectar. Un día fuimos, los vecinos, juntamos el agua, la mandamos a analizar y teníamos los resultados. ¿Y qué les dijeron? Y bueno... Digo, están yendo con todo cocinado con los resultados. Claro, que se iban a tomar medidas. Bueno, acá los vecinos de alrededor de la fábrica ya habían hecho denuncias desde hace más de 10 años, con abogados, todos, y nunca pasó nada. Por lo pronto, cuando nosotros presentamos, bueno, anteriormente se había planteado que era imposible, que no habían medios para monitorear todas las empresas. Y en un rato lo pudimos presentar. ¿Y hoy cómo ves la fiscalización? Digo, ¿hay fiscalización? Yo anoté acá un par de puntos, justamente en 2013, exigir en forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en la cuenca el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas, así como la presentación de planes de uso, manejo y conservación de los suelos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Pasa eso? Yo no tengo la potestad de contestarlo, No, lo tendría que contestar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, la DINAGUA, la DINAMA, y nos parece buenísimo el papel de ustedes que son periodistas y poder morder en esos lugares de puntual importancia. Capaz que entonces, más allá de esto, como asamblea, la fiscalización de que evidentemente primero no se viertan contenidos que no tienen que vertirse al río. Claro, ahí va, la idea es esa, es que, bueno, se trate de controlar, aunque es muy difícil, ya tanto que hay empresas estatales que vuelcan residuos al agua del río Santa Lucía, cerquita de la toma de OCE, la OCE misma estaba vertiendo los lodos que, bueno, son los lodos de residuo de la purificación, que tienen no solo residuos, tienen químicos que se usan, sulfato de aluminio que se usa para la purificación del agua, y eso iba derecho al río, que también es bastante complejo. Si no se toman medidas en la casa de uno, menos vamos a exigir, vamos a poder ver una fiscalización de los demás. Pero bueno, es bien interesante eso, pero
Lo más preocupante que vemos ahora como asamblea, que estamos en la lucha y juntando las firmas por el referéndum, que en realidad todos los medios de comunicación masivos se han hecho omisos en casi en su totalidad. En este momento lo está diciendo, así que... A excepciones, por el referéndum, que ya ahora en octubre se entregan las firmas, el referéndum para derogar la ley de riego, que nos parece que es una ley muy nefasta para el medio ambiente, para la sociedad en general y para las futuras generaciones, la cual se hizo una modificación en octubre del año pasado, ¿sí? Que bueno, es una ley del 97 que permitía que se asociaran productores agrícolas, ¿sí? Que igual son capitales privados, tendría que ser estatal en todo caso, y vendieran el agua de embalses, ¿sí? A los productores de la región. Es una forma de privatización del agua, que además es inconstitucional, pero ahora se modificaron algunos artículos que permiten que vengan capitales que no tengan nada que ver con la producción agrícola, ¿sí? Pueden ser multinacionales o lo que sea, y armen represas y le cobren el agua al precio que consideren conveniente. Bueno, y hay un montón de patas más, porque la ley es bastante Santiago, enredada. Muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito acá y charlar un ratito. Y un saludo a Panario también, a la chica que está y lo vamos a invitar a la marcha del 5 de octubre, una gran marcha por los bienes naturales y el agua y el medio ambiente. Ahí estaremos. Y la soberanía de todos. Vamos arriba.